Bueno, vamos entonces a continuar con la segunda parte de esta clase y vamos a empezar a ver las porfirias hepáticas agudas. Entonces, yo voy a hablar de unas generalidades que se cumplen para esas 4 porfirias hepáticas agudas. O sea, la de ala deshidratasa, la porfiria intermitente aguda, la coproporfiria y la porfiria variegata. Entonces, como vimos, estas son enfermedades que son autosómicas dominantes, aunque la ala deshidratasa no, ¿cierto? Pero son autosómicas dominantes. ¿Qué quiere decir eso? Que con uno de los padres que tenga el alelo afectado, lo pueden heredar los hijos. ¿Qué efecto tiene que esa variante genética, que también aprovecho para decir, en la gran mayoría, como en todo, son mutaciones en los exones, pero también se han encontrado mutaciones dentro de los intraintrónicas? La consecuencia de eso es entonces que se disminuye la actividad enzimática total o parcial. Y dependiendo de esa variante genética que está afectada, pues va a ser la expresión de la enfermedad. ¿Y cómo se expresa? ¿Y por qué es la fisiopatología de la enfermedad? Porque los precursores en las porfirias hepáticas agudas, esto se los pregunto en el examen, apúntenlo porque se lo voy a preguntar en el examen, eso le aparece. Se aumenta el ALA y el PBG, tanto en sangre como en orina. Es decir, se puede detectar el ALA y el PBG en sangre y orina. Ojo, el ALA y el PBG no tienen color, no producen color. También es muy importante recordarle, lo vamos a ver más adelantico, pero que estas dos moléculas, el ALA y el PBG, son moléculas que son fotosensibles y son termolábiles. Cuando estas moléculas están expuestas a temperaturas mayores de 8 grados o a exposiciones de luz más de 20 minutos, más de 20 minutos no, se exponen a los 20 minutos, las moléculas se pueden reducir hasta en el 50%. Entonces, esa es una de las razones por las cuales aquí hay tantos falsos negativos, porque en la mayoría de instituciones clínicas, hospitalarias y laboratorios no hacen un manejo adecuado de las muestras. Ahora, para que se presente esa clínica, esas manifestaciones clínicas, es decir, para que se dé una crisis aguda, se necesitan 2 factores. Se lo pregunto en el examen, apúntelo. ¿Qué son? El factor genético, o sea, el genotipo, y el factor precipitante. Ya vamos a ver qué son los factores precipitantes. Y esto es muy importante que ustedes le pongan atención, porque a pesar de las dificultades porque esta es una enfermedad que cumple los criterios de enfermedad huérfana, que es una enfermedad que es crónica, discapacitante y puede llegar a ser mortal, incurable y puede llegar a ser mortal. Pero dentro de ese grupo de enfermedades huérfanas o de errores innatos del metabolismo, estas de las que se llaman enfermedades benignas. ¿Y por qué benignas? Porque si se quita uno de estos factores, en este caso el factor precipitante, no aparece la enfermedad. Entonces eso va a hacer que el paciente tenga mejor pronóstico de vida y tenga mayor pronóstico, o sea, dure más años y mejor calidad de vida, o sea, disminuyan sus crisis agudas. ¿Cómo es la prevalencia? La prevalencia es importante. En Europa son 100 de cada 100.000, ¿cierto?
y en Estados Unidos están 5 de cada 100.000. En Colombia no se sabe cuál es la prevalencia. Los datos más acertados lo tienen las fundaciones, en este caso Fundapor, que es la Fundación para las Porfirias. Hoy en día los que se alcanzan a reportar en el Civigila están, pero faltan muchísimos por reportar. Les puedo hablar de mi experiencia personal, que tengo más o menos ya casi unos 300 pacientes con porfirias, pero no se sabe. ¿Y por qué es importante la prevalencia o las estadísticas de una enfermedad? Porque eso va a permitir establecer las políticas de salud pública. Acuérdense que las enfermedades huérfanas son un problema de salud pública, fueron declaradas problemas de salud pública, entonces hay que determinarlas. Vamos a hablar entonces sobre los factores precipitantes. ¿Qué son los factores precipitantes? Se llaman factores precipitantes porque son los que precipitan las crisis agudas. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque esa lista o esas palabras que hay son los factores precipitantes. Los podríamos resumir básicamente en una palabra. Porque los factores precipitantes son inductores de la familia de los citocromos P450. En otras palabras, todos los xenobióticos, acuérdense que la familia de citocromos P450 se expresa sobre todo en el hígado, porque en el hígado está en el metabolismo, y cuando el organismo reconoce que hay xenobióticos con X, encuentra que hay una sustancia rara, extraña. Entonces activa este mecanismo para procurar y certificar que eso que puede llegar a ser muy tóxico se elimine por materia fecal o por orina. Bien. Entonces, esos factores precipitantes, todos, con excepción del ayuno, ¿cierto?, son inductores masivos de la familia de citocromos P450. ¿Y cuáles entonces son esos? Las drogas o medicamentos. O sea, las drogas psicoactivas, entre esas, por ejemplo, la marihuana, que hoy en día hay un grave problema con lo de la marihuana. Si bien la marihuana, el cannabis tiene algunas propiedades y que pueden llegar a ser muy terapéuticas, pues tiene que ser una molécula que sea de procedencia de una buena planta. Hay mucha variedad de planta. De otro lado, que sea adecuadamente aislado y no como está pasando mucho, que simplemente la sustentación para sustentan para tener una adicción, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de la marihuana? No tiene que ver con porfirias, pero lo menciono porque algunos pacientes hoy en día están recurriendo a la marihuana para mitigar sus dolores, sus manifestaciones, su estrés, lo que ya vamos a ver que afecta. Entonces, el problema con la marihuana es que la marihuana es una sustancia psicoactiva que tiene tolerancia. ¿Qué quiere decir que tiene tolerancia? Quiere decir que usted cuando consume marihuana cada vez necesita más y más, o sea, más grande, pasa de una chicharra a una viga y el cigarro más grande y le produce menos efectos. Generalmente entonces migran a otro tipo de sustancias psicoactivas, químicas, o incluso detalles, pues por ejemplo ahorita con lo del yagé y todo ese tipo de cosas, y pues puede llegar a tener otros problemas. En general, todas las drogas o medicamentos, incluso así sean, como se dicen que es un error muy grande, que son naturales, es decir, las que vienen de planta, las bebidas,
todas esas pócimas que venden por ahí son porfirinogénicas. Incluso está reportado, aunque algunos de los colegas con los que yo trabajo lo recomiendan y lo hacen, y hay algunos pacientes que lo han tolerado muy bien, yo ahí no digo nada, pero incluso se recomienda que los medicamentos homeopáticos no se consuman. ¿Por qué? No en sí por el medicamento como tal, sino porque no se sabe, no se conoce qué tipo de sustancias le echan a estos medicamentos homeopáticos y no se sabe si son porfirinogénicos o no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otro que es muy importante a nivel es en todos, pero sobre todo en nosotras las mujeres que tenemos tantos cambios hormonales, las hormonas, la estructura como tal es porfirinogénica. Por eso es que tenemos pacientes que cada que hacen su ovulación, cada que tienen su menstruación, pueden desencadenar una crisis aguda. El cigarrillo y todos estos compuestos, pues aquí está el cigarrillo, el café, el chocolate, alimentos, el chocolate, las bebidas energizantes, las crucíferas. ¿Qué son las crucíferas? Las crucíferas son un tipo un grupo de alimentos que se llaman así porque la flor tiene como una forma de cruz, entonces por eso se llaman crucíferas o brasiceas. Esas crucíferas, ¿cuáles son? Casi todos, muchachos, la coliflor, la col, la cebolla, el ajo, casi toda la lechuga menos la batavia, el maní, el aceite de oliva, bueno, una cantidad. Todas las especias con que se condimenta la comida, el cilantro, la granadilla, el aguacate, todos esos son crucíferas. Entonces, en los pacientes, esos alimentos se pueden convertir en un factor precipitante. También existen otra serie de actividades, como por ejemplo el estrés. ¿Y por qué el estrés, las infecciones, los deportes extremos? Por todas esas moléculas que vimos ahora. Porque cuando hay el estrés se dispara una cantidad de cascadas inflamatorias, algún tipo de proliferación de líneas celulares, lo mismo en las infecciones. Y entonces en los deportes extremos no solamente por la sobrecarga que tiene, sino porque generalmente cuando se hacen esos deportes no se hace incluso el normal, el saludable, sino se hace con un manejo de consumo de calorías representada en carbohidratos, puede ser porfirino, pues puede causar una crisis aguda. Y hay uno que es muy importante, que es el ayuno. El ayuno es porfirino, causa crisis agudas. ¿Por qué? Porque cuando se disminuye la concentración de glucosa en sangre, lo que se interpreta a nivel celular, esa baja de azúcar, de glicemia, de glucosa, le dice a la célula, produzca ALAS1, es decir, se aumenta la expresión de la ALAS1 y como resultado entonces se puede hacer una crisis aguda, ¿cierto? Y eso es muy delicado porque un paciente que esté por ejemplo, que no se sepa que tiene porfiria, está en el proceso de diagnóstico, le ponen ayunar, por ejemplo, porque tiene un dolor abdominal o cualquier examen en el que necesitan un medio de contraste. Algunas veces los medios de contraste son factores precipitantes y entonces lo ponen a ayunar al paciente. Entonces eso está agravando, se convierte en un factor precipitante más que puede desencadenar en la muerte. Entonces, aquí vemos entonces, y les explico nuevamente porque esto es supremamente importante, porque la glucosa es tan importante, porque recuerde que la modulación de la vía que produce el grupo hemo, el ALAS1, o sea, el ácido aminolebulínico sintasa 1. Entonces, cuando
hay ayuno, o sea, la glicemia, la baja de glicemia hace que estos PPAR o estos PGC alfa 1 le dicen al núcleo que produzca esta enzima, que es la ALAS1. Oiga, qué pena, pero creo que me están llamando como urgente y cuando es así puede ser un paciente que se ha desmayado en la calle. Sí, buenas tardes. Señora Tulia, ¿cómo le va? ¿Le devuelvo la llamada porque estoy en clase o es algo urgente grave? Yo termino la clase, no sé a qué hora la termine. Si quiere me llama mañana por la mañana antes de las 10. Bueno, señora Tulia, que esté muy bien, con gusto, con gusto. Entonces, continúo. Entonces, se produce esa ala S1 y al producirse ala S1, pues se va a aumentar el ala, se aumenta el PBG, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos un ataque agudo. Ahora, cuando se activan los citocromos P450 que gastan el grupo hemo, entonces, sea por drogas, por alcohol, por lo que acabamos de ver, entonces se disminuye la cantidad de grupo hemo y como eso hace un feedback negativo que reconoce la célula, no, hay muy poquito hemo, entonces necesitamos expresar a la S1 y entonces se activa se hace ya una crisis aguda. Aquí tenemos entonces, esto es un recorderis de la familia de los P450, que son muchísimos, pero tienen gran importancia en las porfirias y por eso es que la mayoría de medicamentos son porfirinogénicos, porque cuando se toman los medicamentos o las drogas psicoactivas, se dispara, se induce la producción de citocromos como el citocromo 3A4, el 2D6, el 1A2, que son los que más se activan y entonces ellos para funcionar necesitan hemo. Entonces por eso es que un paciente, si usted no tiene en cuenta que tiene una porfiria, incluso colocándole un medicamento, usted le puede inducir o acelerar la muerte o crearle una crisis aguda. Por eso es mejor sospechar de porfiria y equivocarse y no pensar que no tiene y que haya el deceso de un paciente. Entonces, esta es una grafiquita que yo hice, una mnemotécnica para que ustedes aprendan, lo pregunto en el examen. ¿Qué pasa en el ayuno? Que como disminuye la glucosa o no hay glucosa, por eso es que los pacientes se les recomienda dieta hipercalórica representada en carbohidratos. Entonces, a nivel del núcleo, se aumenta la expresión génica de la ALA-S1 y como resultado vamos a tener aumento del ALA y del PBG. ¿Por qué tenemos que administrar glucosa e incluso la glucosa se utiliza como tratamiento? Porque cuando tenemos glucosa, en el núcleo le dice, no, pare la producción de ALA S1 y por lo tanto no voy a tener ni ALA ni PBG. Bien. Vamos a pasar un poquito a la parte que les gusta mucho a ustedes, que es sobre todo las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas, pero que esos signos y síntomas es fundamental conocer esa fisiopatología, todo esto que acabamos de ver para poder entender qué está sucediendo. Pues resulta que el ALA y el PBG, recuerden que estamos en las porfirias agudas hepáticas. Resulta que el ALA y el PBG, el ácido aminolebulínico y el porfobilinógeno, son neurotóxicos, tienen tropismo por el sistema nervioso. ¿Cuál sistema nervioso? Todo es el blanco. De hecho, científicamente todavía no es muy claro cuál es la razón real de eso. Hay algunas hipótesis que vamos a ver, pero no se sabe claramente hasta el momento por qué eso.
Entonces se afecta el sistema nervioso. Y cuando decimos sistema nervioso, entonces estamos incluyendo el central, el periférico que tiene el motor y sensitivo y el autónomo. Estas son algunas de las hipótesis y que parece ser la más pues son las evidencias que se han logrado mirar, parecen ser las más aceptadas, y es que claramente se sabe que hay en las porfirias hay una degeneración neuronal, axonal. El axón se degenera. Por esa razón no se daña, no se desnaturaliza, no se daña, se degenera. Por esa razón es que un paciente puede quedar cuadraplégico y después, si se trata a tiempo, si no se deja crónicamente expuesto, se trata y el paciente vuelve a caminar y a tener una vida completamente normal, porque hay una degeneración axonal. Ahora, ¿cómo es el mecanismo por el cual cómo se pega ese ala y el PBG? No se sabe muy bien. Las dos hipótesis más certeras es que el ala se parece al GABA, la estructura química se parece al GABA. Entonces, eso sumado a la depresión que hay del grupo hemo, ¿cierto?, hace que haya una falla energética que generalmente está involucrado transportadores celulares que bajo esa falla energética va a hacer que haya la degeneración axonal. Lo otro es la parte de la neurotoxicidad, que no solamente va a afectar, por ejemplo, ciertos transportadores o ciertas proteínas, sino incluso actúa sobre ciertas enzimas, incluso mitocondriales del ciclo de Krebs, que hace que no funcionen y llevan a esa degeneración axonal. Pero pues todavía nos falta investigar mucho sobre eso. Pero esto es lo que ustedes van a tener en su día a día. Esta gráfica que ustedes están viendo acá, que es una gráfica que sacó el laboratorio que vendía o que producía el Normosan, que es Orphan Pharma, una empresa suiza, ya no lo es. Pero esta gráfica que ustedes ven acá se convirtió en una gráfica clásica de las porfirias. Es decir, es para recordar que las porfirias producen manifestaciones del sistema autónomo, o sea, disautonomía, manifestaciones del sistema motor, periférico, sensitivo, y manifestaciones del sistema nervioso central. Y que además de eso, con la determinación de porfobilinógeno, que es la molécula patognomónica de la enfermedad, usted puede hacer, es decir, las manifestaciones clínicas más la detección de porfobilinógeno hacen el diagnóstico de una porfiria. Y hay pruebas cualitativas para eso. Desafortunadamente, la ignorancia de nuestro medio ha llevado a una serie de eventos donde ni siquiera tenemos a disposición el test de Hosh, que entre otras lo hacía yo. Ya no se hace, solo se hace el de Watson-Schwarz, que es menos sensible. Y el resto, pues aquí tenemos en el LIME de nuestro laboratorio de la facultad, se hace el cuantitativo, pero la parte de la florimetría no se hace acá. Los isómeros generalmente se mandan afuera. Bueno, es muy difícil. Pero realmente con el solo porfobilinógeno usted puede hacer el diagnóstico. Esta gráfica que ustedes ven acá es otra de las clásicas que yo presentaré, porque aquí nos está mostrando cómo es el comportamiento de esos signos y síntomas, y que está relacionado con esa clasificación de las porfirias que habíamos visto. Fíjese que las únicas porfirias que tienen ataques agudos son la intermitente aguda, la ala deshidratada, la coproporfiria y la variegata, que es en rojo.
Pero fíjese que la coproporfiria y la variegata son mixtas, porque además de los ataques agudos causados por el ALA y el PBG, es decir, de tener manifestaciones del sistema nervioso, también pueden presentar manifestaciones cutáneas. Ahora, fíjese que las porfirias cutáneas no tienen esto en rojito. ¿Por qué? Porque no tienen manifestaciones agudas, no tienen ALA y PBG. Entonces, no presentan manifestaciones agudas. Bueno, y de estas tienen algo de fotosensibilidad, pero tenemos algunas, como esta que es en la porfiria, la coproporfiria hereditaria, que es esta, o porfiria eritropoyética congénita, de eso viene la sigla. Esta son las que, bueno, eso lo explico un poquito para que no se vayan a confundir, porque en estas porfirias se acumulan los isómeros de porfirinas, pero afortunadamente la menos frecuente. Esta es la que se conoce también como la enfermedad de Drácula, ¿cierto? Porque tiene una, es decir, cualquier espectro de la luz visible produce lesiones a tal punto que lleva a que el paciente o el individuo tenga mutilaciones. Vamos a empezar entonces, recuerden que estamos en las porfirias hepáticas agudas. Vamos a empezar con el sistema autónomo. Entonces, ¿qué sucede? Que los pacientes, por ese aumento de ALA y PBG, se pegan al sistema autónomo. Entonces produce una disautonomía. ¿Y qué manifestaciones clínicas, qué signos tenemos cuando hay una disautonomía? Pues tenemos dolor abdominal. Muy importante eso porque el 80% de los pacientes tienen dolor abdominal. Pero ojo, no cometan el error de muchos clínicos todavía, que si un paciente no tiene el dolor abdominal, los clínicos le dicen que no tiene crisis aguda. Ojo con eso, que eso es un error, ¿cierto? El 80% de los pacientes tienen eso. Ahorita les muestro una gráfica interesante. Entonces, ellos pueden presentar o todos estos al mismo tiempo, o sea, dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, constipación, taquicardia, hipertensión, retención urinaria, sudoración, o pueden tener uno de ellos. Es decir, hay unos que solamente tienen náuseas y van avanzando en las manifestaciones y se complican y llegan incluso a estado comatoso. Bueno, tenemos entonces la neuropatía periférica. Y esto diríamos que cuando están en las crisis más agudas, esto es como lo más frecuente que los obliga a consultar los servicios de urgencia. Pero muchos de ellos, se convierten en manifestaciones que tienen un comportamiento crónico. Pero ojo con lo siguiente: el hecho de que sea crónico no es que ellos lo van a sufrir, y como les dicen muchos clínicos que no, usted acostúmbrese al dolor, no. Si el paciente tiene una manifestación clínica, no importa si es del central, si es del autónomo, si es del periférico, es porque tiene un factor precipitante. Por eso usted como clínico tiene que buscar ayudar al paciente a que encuentre cuál es el factor precipitante, que entre otras no es solo uno, sino es una sumatoria de factores precipitantes que lo lleva a tener estas manifestaciones. Pero como estas no son así, pues que se ve en el vómito o que se retuerce en el dolor, pues entonces, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, dolor en las muñecas o en las piernas, sienten debilidad muscular, una fatiga que no pueden con la vida. Ellos dicen que el cerebro les funciona, pero el cuerpo no. Tienen parestesias y disestesias. Parestesias es ese hormigueo, son esos chuzos en las puntas de los dedos de los pies y de las manos. O disestesias que sienten
sensación de que los queman, de que les ponen hielo, etc. Y tienen dolores, ¿cierto? Que pueden, a veces se presentan o no, no siempre es en la misma parte, en las extremidades, la cabeza, el cuello y el tórax. De todos estos, el que más refieren es el de cuello. Bueno. Y aquí está que también muchas de estas manifestaciones se convierten en crónicas, no les prestan atención y ahí es cuando a veces ellos se complican y vienen los decesos. Y es que cuando un paciente de porfiria tiene estas manifestaciones que tienen que ver con el sistema nervioso central, hay que abrir los ojos y estar atenta porque fácilmente, esto es una paciente colombiana, vea, es el Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Rápidamente una paciente de estas se puede morir. Esta paciente quedó con una cuadraplegia, le tuvieron que hacer gastromía, traqueostomía, respiración asistida. También está la foto cuando ya le quitaron y se recuperó todo eso. Eso demuestra cómo la porfiria hace una degeneración neuronal, no hace un daño definitivo. Entonces, en las manifestaciones del sistema nervioso central, y que además de eso hace que estos pacientes sean catalogados en muchas otras patologías, como trastorno afectivo bipolar, depresivas, personalidad múltiple, ansioso, bueno. Pero cuando el ALA y el PBG están en el sistema nervioso central, entonces produce ansiedad, agitación, insomnio, depresión, son desorientados. Tienen una personalidad bipolar, es decir, hoy están bien y a los 5 minutos están mal. Si usted le dice que está bonito, llora, y si le dice que está feo, llora, si no le dice nada, llora. Tienen a veces alucinaciones, y estos dos que son de resaltar, que son las dos muertes más frecuentes en los pacientes de porfiria, que es el suicidio y la parálisis vulvar. ¿Y qué va a dar en la necropsia? No, que murió de un paro cardiorrespiratorio, pero en realidad fue porque el ALA y el PBG se pegó del bulbo y hizo la parálisis vulvar. Miren esto, que adoro estas gráficas, porque aquí nos está mostrando cuáles son las manifestaciones más frecuentes, ¿cierto? Aquí vemos que el dolor abdominal es el dolor más frecuente. El dolor en la piel es el menos frecuente. En el estado del ánimo, la pereza, ese desaliento, junto con la ansiedad, son de los más frecuentes. En cuanto a de la disautonomía, las náuseas son, de los gastrointestinales son las náuseas, porque hago un paréntesis aquí que antes en los libros antiguos no, este orden que yo le estoy dando no se veía así, sino que se presentaban las porfirias, entonces decían manifestaciones gastrointestinales, neurológicas, psiquiátricas, ¿cierto? Pero como ya se sabe cuál es la razón, entonces están clasificadas así. Aquí vemos entonces, bueno, esta es en las crisis agudas, en el momento agudo. Pero miremos que hay algunas manifestaciones que se pueden presentar incluso cuando no hay esas crisis agudas severas. Y tenemos entre esas, entonces, el dolor abdominal, fíjense que sigue siendo lo mismo, el dolor abdominal, la náusea, la pereza, el desaliento, el cambio de color de orina, bueno, etc. Hay una cosa que se presenta en los pacientes con porfiria y es el desbalance electrolítico. Y ese desbalance, ese ALA y el PBG, entonces va a afectar las hormonas diuréticas, y entonces
como consecuencia de eso van a tener desbalance electrolítico. Y en ese desbalance electrolítico, ¿qué se presenta? Se presenta hiponatremia, hipofosfatemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipocloremia. Es decir, se disminuyen los electrolitos. Aquí quiero resaltar y pongo en rojo la hipomagnesemia, porque si ustedes buscan hipomagnesemia, el cuadro clínico es muy parecido a todas las manifestaciones de las porfirias, ¿cierto? ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces usted simplemente con manejar el desbalance electrolítico, es decir, disminuyendo, poniendo en los valores normales el magnesio, los pacientes reducen sus manifestaciones clínicas. Esto también es importante porque muchas veces, a pesar de que le ponen la emina y sigue, el paciente sigue mal, con dolores, y cuando van a ver, el problema es que el paciente, las manifestaciones que tienen son más por el desbalance electrolítico que por el ALA y el PBG, pues como tal. Bueno, entonces, ¿cómo se hace un diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, usted necesita saber si la persona tiene una porfiria, ¿cierto? Que es muy importante determinar si es aguda o no es aguda, o cutánea. ¿Por qué? Porque recordemos que las agudas pueden llevar al deceso. En las cutáneas, generalmente no son en sí mismos las manifestaciones cutáneas, sino que son o las mutilaciones o las infecciones que les dan en los lugares donde van presentando las lesiones, infecciones que pueden llevarlos a la muerte, ¿cierto? O complicaciones hepáticas. Pero en las porfirias agudas hepáticas, las crisis agudas pueden llevarlos a la muerte. Entonces, primero vamos a hablar cómo es el diagnóstico primogenio, es decir, la primera vez, es decir, cuando usted no sabe, usted sospecha, pero no sabe si el paciente tiene porfiria. Ojo con lo siguiente, yo aquí voy a mostrar lo que son los protocolos internacionales, europeos, de cómo se debe diagnosticar. Y paralelamente, o sea, después de que presente todos estos 5 puntos, voy a hablar de lo que realmente hay aquí en nuestro país, y no hay. Entonces, cuando se está la sospecha clínica, ¿cierto? El diagnóstico se puede hacer si se tiene el acceso a un fluorímetro, se puede hacer un barrido fluorométrico que simplemente es plasma con un buffer, que en este caso que es buffer fosfato salino, y se encuentra el pico patognomónico, ahorita los vemos, con la porfiria, ¿cierto? Pero en realidad recordemos que estamos en errores innatos del metabolismo, que son enfermedades bioquímicas. Con lo que se puede diagnosticar y que está el acceso y que es la manera más rápida es por pruebas bioquímicas. ¿Y cómo se hace por pruebas bioquímicas? Pues por la determinación de esos precursores en orina. Es decir, en una orina espontánea o en 24 horas se puede detectar el PBG, el ALA o el PBG, y con eso ya se hace el diagnóstico. Ya la caracterización para saber qué tipo de porfiria se necesitan las porfirinas o isómeros de porfirinas en heces, en plasmas o en hematíes para decirlo. También se puede hacer el diagnóstico por la deficiencia de la enzima. ¿Cuál es el problema con eso? La que está a disposición en casi todas las partes del mundo es la porfobilinógeno desaminasa, que es la enzima que está deficiente en la porfiria
intermitente aguda. En algunos países se ofrece el servicio para medir la coproporfirinógena oxidasa o la protoporfirinógena oxidasa o el ala deshidratasa, pero en general en casi todos los países la que se tiene acceso es la de la intermitente aguda, las otras no, porque no son muy frecuentes. Y otra forma de hacer el diagnóstico es por mutaciones, pero aquí vuelvo yo a mi discurso y mi cantaleta en todo el curso del determinismo genético, en el cual si el individuo no tiene la mutación, le quitan el diagnóstico, y eso es un error en las enfermedades bioquímicas, porque si un individuo tiene los biomarcadores, es decir, las moléculas que son patognomónicas o que están alteradas del metabolismo, las pruebas bioquímicas y la clínica, con eso se hace el diagnóstico. No por genética. La genética es una ayuda, es una herramienta, y en nuestros países en estos países que somos subdesarrollados, que no tenemos pues muchos laboratorios y herramientas, es una alternativa, pero no es el gol estándar. Bueno, ahora, ya cuando usted le llega un paciente que ya tiene el diagnóstico de la porfiria, pero usted quiere determinar si él tiene una crisis aguda, entonces usted sospecha por esas manifestaciones clínicas. ¿Cuáles? Las del sistema nervioso, todas las que acabamos de ver. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que se hace en la mayoría de países, sobre todo europeos? En Estados Unidos no lo manejan tan bien, porque hay dos grandes escuelas para porfiria, la norteamericana y la europea. Yo soy europeísta, yo sigo la europea. Entonces, lo que se hace es la determinación del PBG. ¿Y cómo se hace? Se hacen con pruebas cualitativas. ¿Qué es cualitativas? Que son una muestra de orina, se le echa unas gotas de un reactivo y eso cambia de color. El cambio de color le está diciendo a uno que hay presencia de la molécula, en este caso el porfobilinógeno. Entonces están el test de Hoche y el test de Watson-Sbarge. El test de Hoche nunca se había hecho en Colombia, yo lo empecé a hacer. A raíz de eso pues tuve una serie y la persecución que ustedes saben que me han hecho. Ya no lo hago, nadie lo hace en Colombia, el que se hace es el de Watson-Sbarge. Lo hacen en la Clínica Las Américas, es el único lugar donde lo hacen. Dentro de las pruebas semi-cuantitativas y cuantitativas, entonces está la determinación de ALA y PBG, de ácido aminolebulínico. Aquí en Colombia solo la tenemos en orina, pero en Europa incluso se hace a nivel plasmático. Y estas que son fundamentales no solamente para el diagnóstico, sino para el control de la enfermedad, que es la determinación de porfirinas. De acuerdo a al tipo de porfiria que tenga, van a estar unas porfirinas más aumentadas en orina, otras en heces, otras en plasma. Pero como esta es una enfermedad que es multisistémica, o sea que a pesar de que el blanco es el sistema nervioso, tiene compromiso multisistémico, por esa razón hay que hacer paraclínicos, sobre todo en el manejo y control e incluso en la misma crisis de la función hepática, de cómo está el hierro, la ferritina y saturación de transferrina. Bueno, el enzimático, como les digo, es opcional, ¿cierto? Si hay a disposición. Ahora, en cuanto a la actividad enzimática, quiero comunicarles que se han encontrado, o se sabe, que el 5 al 10% de los pacientes con porfiria intermitente aguda, tienen su actividad enzimática normal. Bueno, aquí está, rápidamente les hablo de esto. Esta fotico esas son mis manos. Las pruebas bioquímicas que hay entonces son la determinación de PBG,
la cuantificación de ALA y PBG. Y esta que fue una que yo desarrollé que se llama la prueba del sol. ¿Y por qué la desarrollé? Pues porque básicamente, como aquí no tenemos tecnología, los que están en periferia, los que están en municipios no tienen cómo hacer este tipo de pruebas, entonces simplemente se coloca la muestra de orina al sol. Yo tengo un protocolo, el que esté interesado se lo puedo mandar. ¿Y por qué esa prueba del sol? Porque resulta que si hay eliminación de isómeros de porfirinas, esos isómeros de porfirinas cuando se ponen en contacto con la luz cambian el color de la orina, ¿cierto? Todos eliminamos porfirinas, pero en muy poquita cantidad, o nada o muy poquita cantidad, entonces no se alcanza a colorear. En cambio, los pacientes con porfirias que están eliminando porfirinas, se colorea la orina. Bueno. Pues mire que esto es Orphanet, la página más... Una pregunta, pero ¿es solo el ala y que le da el color a la orina? Porque no se supone que el PBG era incoloro. No, el ALA y el PBG no da color, lo que da es los isómeros de porfirina, o sea, el coproporfirinógeno 1, el 3, el uroporfirinógeno Gracias, profe. 3. Sí, el ALA y el PBG no da color. Da color, mire, esta es la orina, control negativo, que es mi orina, yo no tengo porfiria. Y este era el control positivo, se le echa el reactivo y cambia de color, a un color entre rosado y rojo cereza. Con esto, mire, no sé por qué en Colombia, yo no sé si es que los clínicos no estudian o qué, pero mire, este es Orphanet, que es la base de datos más importante de enfermedades huérfanas. ¿Qué dice aquí? El diagnóstico se basa en la evidencia de concentraciones altas de ALA, especialmente de PBG, que es patognomónico. ¿Qué significa esa palabra? Que si la persona tiene aumentado el PBG, tiene porfiria. Bueno, voy a pasar esto porque lo del test de Hosh pues ya no se hace acá. Veo poco probable que eso se haga, pero lo que quiero mencionarles es que básicamente eso está basado en una técnica muy antigua que era la determinación de aldehídos, que es lo que se llama el reactivo de Ehrlich, que lo que determinaba es aldehídos. Se sigue utilizando incluso ese reactivo en la reacción que se hace para determinar glucosa. Esto que ustedes ven aquí son fotos que me mandó el doctor Rafael Enríquez de Salamanca, y estas son orinas nuestras, de pacientes nuestros, donde podemos ver cómo cambia. Entonces, bueno, voy a pasar esto porque... aquí quiero decir algo. Entonces, en estos momentos nosotros no tenemos el test de Hosh, que es más sensible, pero tenemos el de Watson-Schwarz, que es menos sensible. Aquí lo que dice es que el test de Hosh es más sensible que el de Watson-Schwarz. Y este era mejor porque detecta menores cantidades de PBG, y además de eso no da falsos positivos, porque el de Watson-Schwarz da falsos positivos como por ejemplo con el urobilinógeno, que se produce cuando hay infecciones urinarias. Bueno, aquí vemos entonces la diferencia. Bueno, eso no lo va a pasar porque no importa. Entonces, mire, esto lo pueden encontrar ustedes en internet, ¿cierto? Que es cómo hacerlo rápidamente. Se coge el reactivo de Ehrlich, se le echa 1 o 2 gotas de orina, da un cambio de color roja a rojo, y eso nos está indicando que hay un exceso de PBG. Qué tristeza que aquí no hagan eso. Y con esto salvé yo muchas vidas. También me gané todos los problemas. Aquí les muestro foticos de eso. Pasemos rápidamente. Aquí esta muestra es la muestra de una paciente que parece como vino tinto. Y fíjense, estos tubitos que vemos acá, cuando lo ponemos a los rayos ultravioleta, esta es la mía, que no tengo porfiria, y cuando se pone en contacto, cómo cambia el color. ¿Por qué cambia? Porque los isómeros de porfirinas
que están en la orina, absorbe una longitud de onda y emiten. Cuando no hay, no produce color. Imaginen que este es un paciente que incluso le negaron la porfiria, creo que hasta todavía se la niegan, porque tenía la actividad enzimática de la porforinógeno desaminasa muy cerquita del valor normal. Entonces no se lo quisieron aceptar. Cuando yo le pongo el plasma a rayos ultravioleta de este paciente, ¿qué nos encontramos? Que fluoreció. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hay isómeros de porfirinas que florecieron. Pero además de eso le dije a la mamá que me prestaba la muerte y la mamá también resultó. Bueno, desafortunadamente, esto pues no lo he publicado, no sé si algún día lo voy a publicar. Yo hice una modificación al test de Hosch porque encontré, basados pues como en todo esto que les digo de la cinética de la enzima, que si yo hacía el test de Hosch en muestras aisladas recogidas durante 24 horas, pues se encontraban, miren esto, ¿cierto? Teníamos que, si usted, no sé si lo logran ver allá, pero hay unas más rosaditas, unas más rojitas que otras, ¿cierto? Mire acá. Aquí, por ejemplo, está negativo, positivo, positivo, positivo y empieza a bajar. O esta en la que en una muestra es positiva, en esta es negativa y en las otras dos positivas, ¿cierto? O en las que francamente es negativa, en todas las muestras. Entonces, cuando yo reunía, mezclaba todas estas orinas en igual proporción, muchas veces daba negativo. ¿Y eso por qué se da? Por un factor de dilución. Bueno, aquí está esto. Bueno, la determinación de cuantitativa se hace en Colombia, lo tenemos por este kit, que es el kit de Biosystem, que es el que hacen en el LIMEA. ¿Por qué es mejor el cualitativo que el cuantitativo? Si bien el cuantitativo se supone que las cuantitativas son mejores, el problema es que estos kits están hechos para muestras recogidas en 24 horas, mientras que las pruebas cualitativas se hacen inmediatamente. Entonces, en un paciente que tiene una afección o un compromiso neurológico muy importante, 24 horas puede significar la vida o la muerte. Por eso es que en los protocolos europeos, la prueba gold estándar para la determinación de crisis agudas o incluso de porfirias es el test de Hosch. Bueno, esto es lo de la prueba del sol. Aquí tenemos una orina cuando, esto es de un artículo, una orina cuando se elimina y a las 72 horas. Luego yo ya pues estandaricé eso, miren la muestra, esta es la orina a las 24 horas y miren a las 48 horas. O sea, si una orina cambia de color, lógicamente que hay que mandarlo con ciertas indicaciones, como les digo yo, desarrollé el protocolo, ciertos alimentos, ciertos medicamentos. Si se toma la precaución de que no esté eso y hay un cambio de color, esto significa que hay presencia de isómeros de porfirinas en la orina y eso ya hace un diagnóstico. Bueno, en cuanto a lo del barrido fluorométrico, aquí les muestro los picos que son patognomónicos o son para cada porfiria. La paciente de porfiria que les voy a mostrar en un momento, que es la única paciente, a las dos únicas pacientes fueron estas que les pude hacer en un equipo que conseguí, donde tenían su pico patognomónico para porfiria variegata, el de 626, y el de 622 que era para intermitente aguda. Bueno, aquí están los diferentes picos para cada uno y eso es lo que hace. El trabajo del doctor Rafael Enríquez de Salamanca hizo un avance muy importante porque él logró desarrollar la diferencia entre pacientes con coproporfiria, con porfiria
con porfiria hepática, ¿cierto? Con estos que tienen el mismo número. Bueno, miren, aquí están pues como en las recomendaciones para hacer el diagnóstico. Aquí todavía se niega en Colombia, pero muchachos, por favor, cambien la historia, ustedes son las nuevas generaciones. Una prueba cualitativa puede hacer el diagnóstico de un paciente, puede ayudarle a manejarlo, a tratarlo, y ya confirmar el diagnóstico puede ser después de que usted le salve la vida. Fíjense ustedes aquí tenemos cómo cambia la concentración de ALA y PBG en los ataques agudos y cuando no hay ataques. Aquí tenemos el PBG, ¿cierto? Y aquí tenemos la expresión génica cuando hay un ataque agudo, no. O sea, claramente, en este que tiene el ALA aumentado, que tiene el PBG aumentado, aquí claramente vemos que hay un aumento de la expresión génica de la ALA S1. Esta la adoro, también la presentaré forever and ever, hasta que no haya una mejor, porque si ustedes se llevan esta tarjetita, esta fotico en sus teléfonos, simplemente cuando ustedes manden a medir los diferentes isómeros de porfirinas, para la chica que me preguntó, estos son los que producen color, el ALA y el PBG no producen color. Esto se hace por HPLC, por espectrofotometría de masa. Hay pues muchas técnicas. Pero fíjese que la determinación, por ejemplo, miremos aquí la coproporfiria y la variegata. Mire que en la coproporfiria no hay tanta protoporfirina como lo hay en la variegata. Entonces, un perfil como este, un esquema como este, puede hacer el diagnóstico para diferenciar entre un paciente de porfiria, de coproporfiria, variegata, de coproporfiria o de intermitente aguda. Fíjese que en la intermitente aguda no hay un aumento significativo de los isómeros copro y proto. ¿Listo? Bien. Estas son las técnicas que se utilizan para eso: espectrofotometría de masa, cromatografía, HPLC, bueno, etc. Simplemente el HPLC nos está diciendo la presencia. La espectrofotometría de masa nos puede decir no solamente la presencia de los diferentes picos, sino además la concentración. Aquí vemos, por ejemplo, cómo por la espectrofotometría de masa cuádruple se puede hacer la determinación del porfolinógeno, el monopirrol, y aquí de los diferentes anillos tetrapirrólicos que corresponden a las fracciones o isómeros de porfirinas. Importante para tener en cuenta, aquí les tengo, miren, eso desde la década del 80 se encontró cómo el ALA, el PBG y los isómeros de porfirinas son afectados por la temperatura, por la luz, por el pH. Cuando estas moléculas están a los 20 minutos de estar sometidas a exposición de la luz o a temperaturas mayores de 8 grados centígrados o a cambios bruscos del pH, como ustedes pueden ver aquí, se pueden reducir hasta el 50% de las moléculas. Entonces miren las implicaciones que esto tiene. ¿Y por qué es importante que ustedes lo sepan? Para que cuando ustedes tengan sospecha, esos pacientes ayuden tanto a sus compañeros, auxiliares, enfermeros, bacteriólogos, a los mismos pacientes, a los mismos cuidadores, para que protejan y puedan ustedes dilucidar el diagnóstico. Ya les hablé de lo de las enzimas. Imagínense, chicos, que esto ha avanzado. Hay algunas cosas en las que se ha avanzado mucho. En el que más se ha avanzado es la de porfiria intermitente aguda, incluso de acuerdo a esta técnica que se llaman los CRIM, que es Cross Reactive Immunological Material. Se saben que hay 4 tipos de porfiria: 1, 2, 3A y 3B. Entonces, bueno, eso lógicamente lejos estamos acá, pero aquí difícilmente
se hace incluso para las otras porfirias. Y en cuanto al diagnóstico molecular, entonces tenemos que son, en este caso, este es la estructura de la porfoilinógeno desaminasa que nos muestra todos los dominios. Recuerden que esta es una representación gráfica que nos muestra las alfa hélices y las láminas beta, y estas son las mutaciones. Pues aquí nos muestra las mutaciones más frecuentes. Este es el sitio catalítico, tiene 3 dominios, y entonces aquí están los cambios. Por ejemplo, recuerden que esto significa el D por N, cambio de ácido aspartico en la posición 178 de la proteína por asparagina, o de leucina en la 177 por arginina, o en la de arginina en la posición 193, que se puede cambiar por triptófano o glutamina, y etcétera, ¿cierto? Sin embargo, hoy en día para las porfirias, sobre todo en Colombia y en los Estados Unidos, hay un determinismo genético impresionante. Aquí vemos incluso que hay lugares donde se hacen basados en RFLPs, que es polimorfismos en los fragmentos de restricción, ¿cierto? Se pueden hacer determinación para el diagnóstico de porfiria, ¿cierto? Por ejemplo, este es un paciente que pues son o heterocigotos, en este caso solo heredó de uno, de este caso de la madre, pero tuvo un individuo homocigoto. Bueno, aquí está la razón por la cual la actividad enzimática, hay un borderline donde, miren, pacientes asintomáticos y pacientes normales. Es decir, hay un grupo de pacientes que están en este borde que es imposible determinarlos si son asintomáticos, si están en una crisis, o incluso si son, pues tienen la actividad normal. En cuanto a eso, existen suficientes publicaciones que nos indican sobre el cuidado que hay que tener con la determinación de las variantes genéticas. ¿Por qué? Porque recordemos que las nuevas tecnologías, la que se hace ahora, que es la NSG, que es secuencia de siguiente generación, es acoplada esa parte biotecnológica con bioinformática. Entonces, las mutaciones o variantes genéticas que no estén reportadas en esas bases de datos pueden ser prestas a que den falsos negativos. Ya incluso hay estudios que demuestran que el NSG, sobre todo cuando se hace única y exclusivamente por exónica, incluye hasta el 80% de errores en países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque esas mutaciones no están en esas bases de datos. Por eso, mi recomendación como bioquímica y genetista molecular es hacer, no importa la metodología, pero secuencia total del gen donde se incluyan exones e intrones y sitios de splicing. Bueno, hay otros paraclínicos que hay que hacerle a los pacientes, y es la medición del hemograma. ¿Por qué? Porque ellos por ejemplo, se les aumenta la velocidad de sedimentación, hay líneas celulares que a veces se afectan, los electrolitos, la función renal, porque recuerden que el ALE, el PBG y los isómeros de porfirina se eliminan por materia fecal y orina. Entonces, a largo plazo, sobre todo en los pacientes de variegata y en los pacientes de coproporfiria, van dañando su función hepática y su función renal. Entonces, por eso a ellos hay que estarles haciendo un monitoreo de las pruebas hepáticas y de las pruebas renales. Igualmente, mirar la PCR, la proteína C reactiva, y la CPK, ¿cierto? Porque ellos a veces ya incluso se sabe que a veces hacen rhabdomiolisis. Bueno, les tengo la siguiente propuesta.
O paramos otra vez otro poquitico, o acá, pues aquí sigue lo del tratamiento. Y aquí ya sería como la tercera parte, que es como hablar de cada una de las porfirias. Entonces puedo acabar y seguimos hasta acá, vemos todo lo del tratamiento y dejamos este pedacito para la próxima clase, que son ya en cada una de las porfirias, que ya son las 7:20. Lo dejo a decisión de ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿me puedes explicar por favor de nuevo? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir por favor de nuevo? Sí, yo recomiendo que acabamos de ver lo del tratamiento, ¿cierto? Y ya la tercera parte, que es en cada una de las porfirias, que es cortico, lo vemos la próxima clase. Sí, bro, sí, claro, esta última parte estuvo como... Muy Sí, pesado. profe, pues yo lo veo bien. Ah, perdón. Que profe, sí, que demos la tipo porfiria ya para la próxima clase y que terminemos pues esta parte del tratamiento. Sí, de tratamiento. Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento, los tratamientos recuerden que todo lo que acabamos de ver, o sea, la parte de las manifestaciones clínicas eran orientadas sobre todo a las porfirias agudas hepáticas. Pero en general el tratamiento se hace básicamente de manera diferente para las porfirias hepáticas y para las porfirias eritropoyéticas. Miren que esta es la otra clasificación. Miren que es el 2019 y todavía se maneja esta clasificación. Ahora, recuerden que las porfirias hepáticas incluyen la porfiria cutánea tarda, ¿cierto? Y las eritropoyéticas, porque la modulación es a nivel hepático. Bueno, entonces, los tratamientos están basados en cómo se hace una inhibición de la expresión génica de la ALAS1, que básicamente se puede hacer a través de la modulación del pool del hemo, es decir, de la concentración de hemo, ¿cierto? Porque si están los niveles adecuados, la homeostasis del hemo está adecuadamente, entonces eso le informa al núcleo que no se exprese la ALAS1, ¿cierto? Y por otro lado, otra manera de modularlo es a través de factores metabólicos que permitan que no se exprese, y eso es con la glucosa, ¿cierto? Ahora, tenemos otro tipo actualmente de tratamiento, que es los tratamientos de RNA pequeños, de interferencia pequeños, ¿cierto? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Hay unos que todavía están en investigación, que no han salido, que son basados en terapia génica y nanotecnología. Los de terapia génica no han funcionado muy bien, los de nanotecnología sí, pero las entidades pues que aprueban todo esto, así como la FDA y todo eso no ha salido al mercado. Pero esta sí, ya tenemos incluso en Colombia 2 pacientes con el Givlari, que es el de RNA de interferencia pequeño. Bueno, eso es para las porfirias hepáticas agudas. Pero tenemos el tratamiento para las cutáneas, que está basado específicamente en modular esos excesos de hierro, quelar ese hierro que se está produciendo, proteger las actividades de la vida en sí misma, para evitar que ellos hagan sus isómeros de porfirina, algunos de ellos como por ejemplo la
protoporfiria eritropoyética o la ligada al X o la cutánea, donde simplemente ellos hay que eliminarles el contacto con el sol y se les pueden dar algunos medicamentos, que ya vamos a hablar de eso, que lo que hacen es que esos isómeros de porfirina se eliminen por materia fecal y no se vayan a acumular en la piel. Entonces, el tratamiento para las porfirias hepáticas agudas está basado en la represión del ALS1. Entonces está la glucosa intravenosa. Pero esa glucosa intravenosa no es como lo hacen aquí en Colombia, que les ponen glucosa al 5 al 10%. De hecho, puede, incluso si hay un desbalance electrolítico que no está manejado, que no se ha solucionado esa complicación, puede aumentar, por ejemplo, la hiponatremia. Entonces, la glucosa intravenosa se colocan entre 400 y 500 gramos al día en bolos que estén entre el 30 y el 50% de concentración. Se tiene que hacer por catéter central para que no le dé una flebitis, porque es una alta concentración de glucosa, y tienen que estarle haciendo un monitoreo de glicemia, porque a veces se suben esos picos de glicemia. ¿Cómo se maneja eso? Se puede manejar con insulina o metforminas. ¿Qué es lo que está haciendo esa glucosa? Indicarle al núcleo que pare la transcripción de la ALAS1. El segundo tratamiento es con hemo, con grupos hemos, que puede ser la hematina, la hemina o hematina, ya vamos a hablar de eso. Esos básicamente son glóbulos rojos extraídos de sangre humana que se le coloca. ¿Qué hace eso? Lo que hace es, ¿va a quitar la crisis aguda? No, la para. El ALA y el PBG que ya se produjo, por ahí anda, y los isómeros de porfirinas, pero hace que no se produzca más ALS1, porque como está, o sea, se establece un exceso de grupo hemo, entonces a nivel nuclear se para la expresión de la ALS1. Es muy importante incluir concomitantemente, mirar si hay un factor precipitante para quitarlo, porque si no, así usted le ponga la glucosa que sea, la hemina que sea, el paciente va a continuar con el factor precipitante, y por lo tanto, si continúa con el factor precipitante, va a continuar con las manifestaciones clínicas. Lo mismo lo de los electrolitos. ¿Qué tenemos con respecto al hemo? Tenemos dos presentaciones, que es el arginato de hemina y hematina. Actualmente en Colombia solo se coloca el panhematin. En Europa todavía, incluso en Europa no se utiliza el panhematin, se utiliza el arginato de hemina. Las investigaciones han demostrado que funciona mejor. Una ampolla de estas vale 8 millones de pesos. Bueno, eso es antes de la pandemia. Valía más o menos 8 millones y había que poner 4 dosis. Y el INVIMA acá quitó este medicamento y metió que es el panhematin, que este frasquito vale actualmente entre 26 y 28 millones de pesos. Ese es Colombia. Y funciona menos, ¿cierto? Bueno. De los tratamientos, de los últimos tratamientos que ya están en el mercado, es el Givosiran o Givlari, que es una tecnología de RNA de interferencia pequeño. ¿Qué hace este tratamiento? Este tratamiento pues reduce el 70% de los ataques y reduce el 70% del uso de hemina, ¿cierto? Yo tengo mis reservas con respecto al medicamento. Hay pacientes incluso que han fallecido con pancreatitis, falla hepática aguda. Básicamente pues hay que esperar a ver qué pasa. En estos días me informaron una de las pacientes que creo que lleva por ahí 2 o 3 administraciones. Sé que en estos momentos está en cuidados intensivos. Pues no podemos decir que es por el Givlari, pero queda la duda. Entonces recordemos que ese tratamiento es simplemente que le van a colocar un RNA
que lo que va a hacer es que inhiba la expresión génica de esa ala S1, ¿cierto? Bueno, y tenemos estos que son de nanotecnología, ya están, miren, aquí está la diferencia del Givosiran o Givlari, que es el comercial, donde se pone el RNA mensajero, y el RNA mensajero hace que se disminuya la expresión de la ala S1 y por lo tanto se disminuye el ala del PBG. Diferente con este nanotecnología que se introduce un liposoma que contiene ese RNA mensajero que va a hacer que se produzca la enzima buena, ¿cierto? Entonces eso va a hacer que se disminuya el ala y el PBG. Pero además de eso hay que hacer un tratamiento no específico, es decir, que para el dolor abdominal, que para los problemas neurológicos, que para los problemas psiquiátricos, que si se le aumenta la taquicardia, que si hay que hacerle terapia de fluidos por el desbalance electrolítico, la administración de glucosa, que no solamente es en las crisis, sino que hay que recomendar que esos pacientes tengan una dieta entre el 65 y 70% representadas en carbohidratos, ¿cierto? Vamos a ver un poquito no, sino lo que tiene que ver con las cutáneas. Entonces, en las cutáneas solamente para la porfiria cutánea tarda, aplica lo de los factores precipitantes por la expresión de esta que es hepática, ¿cierto? Pero en estos pacientes se acumulan estos isómeros de porfirina y por eso ellos hacen esas ampollas, esas bombas que vamos a ver después. Y por eso es que estos pacientes, el enemigo número uno es el sol. Resulta que en las porfirias cutáneas, generalmente, incluyendo las mixtas, o sea, las de coproporfiria y la variegata, cuando hay longitudes de onda entre 420 y 450 lambdas o nanómetros, que es que está en la gama de los rayos ultravioleta, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso hace que los dobles enlaces de ese isómero de porfirina vibre, por lo tanto produce calor y produce las ampollas o produce pues lo que vamos a ver en la próxima clase. Deben tener uso de protectores solares y vestidos que tengan pantallas UV. Ahora, desde el punto de vista de los medicamentos para los pacientes no hay un tratamiento curativo como tal, pero entonces se utiliza analgesia para el dolor, se utilizan quelantes como la cloroquina e hidroxicloroquina, que no se puede mandar indiscriminada y crónicamente porque esto en sí mismo, la cloroquina y la hidroxicloroquina, pueden producir problemas hepáticos, falla hepática, entonces hay que tener monitoreo de la función hepática. Y la cimetidina, que es un medicamento para la enfermedad ulceropéptica, pero que ya se demostró que tanto la cimetidina, la colesteramina y la N-acetilcisteína o el flumicil lo que está haciendo es que coge esos isómeros de porfirinas y los lleva a vías biliares a eliminarlos por materia fecal. Entonces está ayudando a que no se acumulen en la piel. En los pacientes con protoporfiria eritropoyética, en algunos pacientes se utiliza la hematina, que es la misma que utilizamos para aguda hepática. Este es un nuevo medicamento, aquí no lo tenemos. Y como estos pacientes entonces se les aumenta el hierro, entonces otras de las medidas que se hacen es mecánicas a través de plasmaféresis, diálisis o flebotomías, ¿cierto? Incluso pues a los de cutáneas. Bueno, chicos, paremos acá, son las 9:35, las 19:35, como ustedes verán, nos quedan solamente estas de acá, pero yo sé que ya están cansaditos, entonces los dejamos para la siguiente clase.
¿Dudas, preguntas? Bueno, no hay ninguna. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Terminamos este pedacito y luego hacemos la parte de las acidopatías. Ojo, muy importante. Recuerden que la primera parte solo quedó el audio. Bueno, chicos, chao, señora Hidalgo, señor Ramírez. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, profe. Chao.